1994 y el cine mexicano. 1994 es un año importante en la historia del cine mexicano por la sencilla razón de que es un año importante en la historia de México. Después de largos años de políticas económicas erradas y radicales, México buscaba una reestructuración para participar en la globalización económica que estaba por consolidarse antes de la llegada del siglo XXI. Esa reestructuración alcanzó de forma inevitable al cine, que todavía añoraba los lustros de su llamada época de oro, pero que, desde la óptica de los políticos neoliberales, resultaba un peso que las arcas públicas no podían soportar más. Fue precisamente en ese año en el que se concretó lo que muchos conocen como el desmantelamiento del cine mexicano, que quedó suelto a su suerte para entrar a una competencia mundial para la que tras años de crisis creativas y financieras no estaba listo. Hoy, 30 años después, las consecuencias de ese derrumbe planificado desde las esferas del poder en México se siguen sintiendo. Y es ese año, 1994, el que ha quedado marcado no solo por los pésimos manejos del cine mexicano desde el gobierno, quien simplemente decidió abandonar el escenario, sino porque los gobiernos que le siguieron han manifestado un desinterés hacia él que tenemos que seguir analizando. Para voltear hacia esa época, hacia la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, las consecuencias que tuvo para el cine mexicano y con ello tratar de entender mejor el cine que tenemos ahora, invité a este podcast a Sergio Huidobro, crítico de cine, profesor y buen amigo de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Sergio Huidobro, hemos sorteado oleajes gigantescos para poder hacer este podcast. Me da gusto reencontrarte después de la misión de reconquista que emprendiste hacia la península ibérica, de la cual vienes regresando. Te doy la bienvenida a los micrófonos Cine Garage, Sergio. Qué bueno verte de nuevo. Muchísimas gracias. Sí, exactamente. La reconquista de la península. Un bar de cañas a la vez. un golpe de vaso a cada segundo. Con eso vamos a emprender la reconquista. Un tema, pues desde mi punto de vista, muy interesante el de hoy. Sergio, me gustó mucho que lo lanzaras a la mesa de propuestas de este Cine Garage, que le recuerdo a la gente. La gente puede pedir, especialmente los Patreons, ¿no? Ellos son los que de repente sí nos dicen, hablen de esto, hablen de aquello. Ahora fuiste tú el que lanzó la propuesta voltear hacia 1994, del cual estamos separados 30 años, un año complejo en la historia universal. El muro de Berlín tenía muy poquito de haber caído. El mundo empezaba su globalización y México, en particular en ese año, tiene una marca que yo considero importante en su historia, dentro de la historia de México. Lo decía yo en la introducción de este programa, también su propia historia del cine. Es un momento en el que se concretan muchas cosas, hablando del cine mexicano, al que tenemos que revisar, al que tenemos que entender, especialmente desde nuestro punto de vista ahora. No podemos entender al cine mexicano contemporáneo con todo lo bueno que tiene, con todo lo malo que tiene, con todas las fallas alrededor de él en cuestión legal, política, cultural, con todos los aciertos que ha habido, sin voltear hacia lo que se concretó en 1994. Creo que la gente que escucha este podcast, y lo agradezco enormemente, sabe leer las cosas pues, en la mejor de las medidas, ¿no? Las cosas no ocurren un año porque ocurren ese año. En ese año se concretan muchos mecanismos que venían trabajando desde por lo menos 4 lustros anteriores, y a partir de ahí surgen muchas cosas, muchas ideas, muchas propuestas, muchas películas que ahora, 30 años después, tienen al cine mexicano como lo tienen. En consecuencia, si queremos entender lo que está ocurriendo en el cine mexicano ahora, tenemos que voltear a 1994 y el número 30 nos da un gran pretexto para eso, mi querido Sergio. Y se siente como el cierre de un ciclo, ¿no? Un ciclo generacional para bien o para mal, que de 1994 para acá
todos esos, como todos esos vectores que se cruzaron ahí de tipo social, cultural, económico, político, y que en el centro de todo eso estaban los mecanismos de la industria cinematográfica que venían, como dices, arrastrando, y que a partir de ahí empezaron fue como un año bisagra, ¿no? En el cual Sí, eso. se gestaron muchas de las condiciones que hoy en día siguen siendo, que seguimos padeciendo o beneficiando, ¿no? O sea, para bien o para mal, mucho de lo que somos en este momento, 30 años después, tuvo su semilla o su giro de tuerca en el 94. Entonces, creo que mucha de la banda que te escucha será más joven que eso. Sí, 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 sí. Será, Afortunadamente, gracias a toda la gente que nos escucha, pero muy buena parte del público que escucha este podcast nació después del 94, ¿no? Y creo que también justo por eso es importante contextualizar, ahora que se habla, ¿no? Del cine mexicano, de los cines mexicanos, que si una cineteca, que si dos cinetecas, que si tres cinetecas en la misma ciudad, pues bueno, creo que eso también podemos incluso explicarlo en este episodio, ¿no? ¿Por qué hay una cineteca tan cerca de la otra? Bueno, parte de esa historia comenzó hace 30 años en ese mismo edificio. exacto. Que si el cine mexicano solo se hace en comedias románticas, que si el cine que va a los festivales no lo entiende nadie, bueno, eso también comenzó a gestarse hace 30 años, y creo que esta lectura de revisión que pretendemos dar en este episodio les va a ayudar a muchas personas a entender, ¿no? Mucho de lo que se habla del cine mexicano, y desde mi punto de vista, debería invitarles a ver cine mexicano, ¿no? Porque es una historia muy compleja, que debería quitarnos ya ese antifaz a través del cual decimos el cine mexicano es así y en consecuencia no lo veo, o el cine mexicano es así y en consecuencia tengo que defenderlo todo. Creo que ninguna de las dos posturas es buena, y creo que revisar, como propones, lo ocurrido en el 94 o esa bisagra que está acomodada en el 94 vale mucho la pena, Sergio. Por dónde podemos comenzar? Igual trazando un poco hacia atrás, como los cauces, ¿no? Que llevan a entender por qué en ese año pasó lo que pasó. Creo que haciendo un recuento bien rápido, pues tú sabes mejor que yo, en los años 80, digamos, de la crisis del 82 en adelante, una crisis generalizada de La todo el crisis país. económica, La sí. crisis económica, claro, y que por supuesto repercutió en una tendencia a la baja que ya tenía el cine de los 70, que estaba fuertemente estatizado. Entonces, una cinematografía que está estatizada, pues no puede escapar a los vórtices, ¿no? De lo que pasa con cualquier otra área del gobierno. Entonces, si todo el cine está inscrito dentro de la lógica del estatismo, como fue en el sexenio de Echeverría y en el que siguió de López Portillo, pues cualquier crisis gubernamental Le pega. va a terminar no nada más por afectar al cine, sino por jalarlo, ¿no? En el mismo vórtice hacia abajo o hacia arriba, pero la mayor parte de las veces hacia abajo. Entonces, en 1988, después de esa otra crisis que fue la crisis electoral, ¿no? Y del incendio el incendio de la Cineteca también, ¿no? O sea, se habían juntado, hay varios factores en los 80 para que a partir del 88, cuando Carlos Salinas de Gortari llega, nuestro primer haya sido como haya sido, a Los Pinos, hay una reunión. Digamos que se metió a los pinos, ¿no? Sí, Digámoslo con sí, esas palabras. exactamente. No llegó, se metió a los pinos. Se hizo llegar, se hizo llegar. Para la gente que nos oye fuera, Los Pinos era hasta hace algunos años la casa donde residía y trabajaba el presidente de México. Entonces, el hecho de que se metiera a Los Pinos, bueno, ya les dirá que la elección de ese año no fue todo lo limpia que uno hubiera deseado. Exactamente, Listo, Sergio. exactamente. Entonces, al año siguiente, en 1989, hay una reunión en casa de Gabriel Figueroa, que había sido uno de los grandes fotógrafos de como 5 décadas pasadas, anteriores, para intentar encaminar al cine en
una dirección que era la dirección que estaba tomando el país desde 6 años atrás, desde 1982, que era liberalizar las industrias de todo tipo, dentro de ese mismo paquete las industrias culturales, lo cual ya era un primer gran interrogante, ¿no? Si una industria cultural se podía meter en el mismo costal que una industria siderúrgica, que la maquila, que las industrias energéticas, que etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en el mismo costal iban metidas las industrias culturales de todo tipo, las editoriales, las cinematográficas, las musicales, la formación de las artes, etcétera, para empezar a cocinar lo que iba a ser el Tratado de Libre Comercio del 94, en el cual se pretendía abrir todas las industrias mexicanas, otra vez con las culturales ahí adentro, a los mecanismos de oferta y demanda, ¿no? Del mundo, a los mecanismos del libre mercado. ¿Cuál es la cosa con esto? Que durante todo este proceso como de cocción de ese trabajo, de ese tratado que entró en vigor el 1 de enero del 94, se habían cocinado a través de una nueva ley federal de cinematografía que entró en el 92, mecanismos con el cual las distribuidoras mexicanas, las exhibidoras, desde las salas de exhibición donde se pasaban las películas hasta los estudios Churubusco, etcétera, iban a ser desestatizadas, o sea, iban a perder como todos los respiradores artificiales que ahí los tenían como medio funcionando bien, mal, y se iban a abrir a las leyes del mercado para que el mejor postor, entre paréntesis, entre comillas, las rescatara, ¿no? Esto pues no pasó. Y para 1994 pues llegamos a esta situación en la cual el cine mexicano está súper debilitado porque venía de la crisis del 82, la crisis del 88, de Margarita López Portillo, que fue una funcionaria aterradora, ¿no? Desastrosa en todos los sentidos. Voy a resumir rápidamente, especialmente para la gente que no tiene esta información. Esta estatización o ultraestatización, si lo quieren llamar así, ocurrida durante el echeverrismo, que es el gobierno justo después de los movimientos estudiantiles del 68, protege al cine mexicano en una especie de, les voy a dar a tole con el dedo, vean que yo soy un gobierno más liberal, vean cómo yo sí apoyo a nuevos cineastas, vean cómo yo sí dejo que se hable de todo, ¿no? Mucho del cine crítico político de México se genera en esa época porque lo dejaron. No quiero decir que los directores y los guionistas y los doctores no quisieran contar eso, pero era una especie de pequeña válvula que estaba dejando salir la presión necesaria para justificar al propio Estado que había generado esa presión. Ya saben cómo operan en esas cosas. Ahí se fortalece el cine mexicano justo porque estaba protegido por el Estado, como yo creo que debe ser en muy buena parte, pero en el cambio de sexenio, en esta enorme costumbre que tenía el PRI de ahora viene la mía, rompen con todo lo anterior, o sea, desarman justo todo ese aparato que protegía al cine mexicano y lanzan otra idea que no tenía nada que ver con la anterior y en consecuencia no le dio continuidad. Ahí hay una gran caída en la producción, en el nivel y incluso en la presencia del cine mexicano hacia el exterior. Ahí está mi parte. Y para que la banda entienda más o menos cómo funciona este tratado de libre comercio, que se da a la par de un supuesto proteccionismo de otras artes mediante el mecanismo mediante la creación de algunos otros mecanismos, ¿no? El Centro Nacional de las Artes, construido en donde estaban los estudios Churubusco, el fortalecimiento del IMCINE a partir de 1983, todo esto estaba, y del CCC también ya, todo esto estaba destinado a fortalecer algunos de los mecanismos de producción cinematográfica, pero que dejaban una vez que las películas ya existían, cortometrajes, etcétera, las dejaban a la libre, ¿no? A la buena de Dios, para que encontraran su propio lugar en el mercado, sin ningún tipo de soporte de apoyo ni a la distribución ni a la exhibición.
Entonces, a partir del 1 de enero del 94, la situación era como si hubiera un ring, el libre mercado fuera un ring en el cual peleaban, o bueno, competían, ¿no? Como dice esa gente. Pues las industrias culturales de Canadá, México, Estados Unidos. Canadá, de hecho, sacó a las industrias audiovisuales del tratado y las trató como una excepción cultural, ¿no? Como industrias estratégicas que no podían entrar dentro de la misma lógica de oferta y demanda. Pero presionó para que México no sacara las suyas. Exactamente. Ese fue el truco, ¿no? Ese fue el truco. Y Estados Unidos entró al ring con un peleador con mucho entrenamiento, ¿no? Con muchísimos años de experiencia, con mucho músculo, y México se sube al ring con un peleador que acababa de pasar gripas, salmonelas, virus, estaba desnutrido, con guantes rotos, ¿no? Guantes rotos, que había dormido mal, que se había ido de fiesta la noche anterior, total, ¿no? Y se pensaba que por estar en el mismo ring, eso era la igualdad de circunstancias, ¿no? De manera natural iba a regir, como dicen que opera la ley de la oferta y la demanda, la mano que es la invisible. otra gran mentira, ¿no? Que decían, no, eso solito se va a regular, van a ver cómo ahí solito todo va a alcanzar un buen nivel para todos. Las grandes mentiras del neoliberalismo. Exactamente. Entonces había una cadena de circunstancias hacia atrás que no fueron fortalecidas debidamente. Por ejemplo, el precio del boleto del cine mexicano, de cualquier película, ¿no? Que se exhibía en México, de todas las salas que estaban agrupadas en COTSA, ¿no? La compañía operadora de teatros, durante mucho tiempo el boleto había estado sujeto a los precios de la canasta básica. Entonces no podía subir tanto de precio, con la intención de que las salas se mantuvieran relativamente democráticas, ¿no? Y que estuvieran al alcance de más o menos la mayoría de la población. Con la inflación del 82, esto redundó que al final de la década de los 80, esas salas pues ya olían a meados de gato, ¿no? Se estaban cayendo, sus sistemas de sonido estaban muy, muy, muy mal, y pues desincentivaba a la gente realmente a ir a los cines, y entonces se percibía como una necesidad que las compañías estadounidenses como Cinemark, que es de Texas, AMC y otras, entraran al rescate, ¿no? En los circuitos de exhibición, ¿no? Que fue la palabra que se usó, el rescate, ¿no? Exactamente. Cuando desde el punto de vista del Estado, que debería haberle dado mantenimiento a esos cines, a pesar de la inflación que el mismo Estado generó, ¿no? Siendo un área protegida a nivel cultural, debieron haber mantenido esos teatros. Pero la política era, tenemos que deshacernos de todo para que, ¿no? el Estado funcione lo menos posible y el mercado regule al país a través de este tratado de libre comercio. Claro, nuevamente a la gente que nos oye de lejos, es un tratado de libre comercio que a la fecha existe entre los países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esa era como la idea. Esta va a ser nuestra zona económica y aquí vamos a operar. Y se vendió como rescate el hecho de que compañías privadas se hicieran de esos edificios para reestructurarlos y tener, estoy entrecomillando, cines decentes. ¿Hace cuánto no van al Cinépolis Diana? Nomás lo pongo por ahí, ¿no? Pero esa fue la palabra que se utilizó. Vamos a rescatar a los cines de México, lo cual les daba de nuevo la justificación para soltar también al mercado el precio del boleto para el cine. Y a ver si vamos al mismo lugar, Sergio, perdón que te vaya interrumpiendo. Estoy pensando en toda la gente que nos oye. No, sí, o sea, el cine, ese precio de boleto que dices, se había mantenido en un rango como de 3, 4 pesos desde inicios de la década de los 80, ¿no? Después del Tratado de Libre Comercio, y también por la inflación del 94, el error de diciembre y todo eso, de repente el cine llega a costar 30 pesos, ¿no? O sea, una inflación de por 10 bajo el argumento de que también las salas eran nuevas. Creo que el gran símbolo de todo esto fue el cine Pedro Armendáriz, que era el cine que estaba adjunto a los estudios Churubusco, y que en este mismo proceso se reestructura todo eso de forma brutal. El estudio Churubusco pierde la mayor parte de los foros, de su espacio, del espacio físico que ocupaba,
que durante los 80 había sido utilizado sobre todo para maquila, ¿no? Para maquila estadounidense, para películas como La Duna de David Lynch, como Amityville, estos de Dino de Laurentiis y esto. Bueno, todo ese espacio se le recorta a los Churubusco para construir ahí el Centro Nacional de las Artes, lo que ahora es el CNN, y el cine que estaba adjunto a esa misma estructura, que es el Pedro Armendáriz, en 1994 se desaparece, se demuele la mayor parte de ese para levantar ahí el primer Cinemark de México, ¿no? El De Cinemark. la Ciudad de México. Creo que el primero estuvo en provincia. Ok. No sé si me estoy equivocando. El primero estuvo en Aguascalientes. Mira, alguien qué de curioso. Aguascalientes me mande el dato, porque el del CENAR, el del Centro de las Artes, se inaugura en el 95, ¿no? Como ya es donde empieza esta idea de así tienen que ser los cines. Sí. Entonces se derrumban los grandes cines que teníamos antes y tenemos ahora los cines estos fraccionados con 8 salas, 9 salas, 10 salas. Todo comienza, por lo menos en la capital, ese dato si lo tengo, un poquito después, 1995, justo ahí en el Cinemark del Centro Nacional de las Artes, que ahora, 30 años después, habiéndose terminado esa concesión, la pregunta era, ¿qué hacemos con este edificio que tiene 15 salas de cine, pero que estos chavos ya no van a seguir operando? Entonces, la idea, que a mí me sigue pareciendo buena, es, ya está el edificio, ya está todo puesto, vamos a darle una remozada y vamos a abrir otra cineteca. Exacto. ¿No? O sea, en lugar de levantar de cero, si ya está ahí, vamos a aprovecharlo. A mí me sigue pareciendo una muy buena idea. Ese es tema de otro debate. A lo que quiero llegar, especialmente con lo del precio del voto, ya para dejarte más tiempo, mi estimado Sergio, perdón, es que me prende mucho. Sí, no, a mí también, a mí también. A mí me prende mucho esta idea de ahora el cine, primero, esta idea de ahora tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, entonces México, y esa es la idea que se vendió, otra mentira, ya es parte del primer mundo. Entonces, ya todos somos ricos, ya todo mundo, el mercado va a regular que todo mundo tengamos dinero, ¿no? Otra mentira gigantesca, y en consecuencia, como el cine ya también está en el mercado y lo podemos regular y ya somos primer mundo, tenemos que, fíjense cómo vuelven las frases, ¿no? Rescatar a la clase media que ya no iba al cine, porque pues el cine que se hacía era para el público, para todo mundo, alcanzó un bajón creativo muy importante, pero se decía, las clases medias ya no van al cine. Pues no, la temática del cine era otra. Era la temática del cine hecha para la gente que iba al cine, que es el gran pueblo, ¿no? Toda la masa, todos nosotros. Con la idea de queremos rescatar a la clase media. Fíjense el absurdo, hay que subir el precio del boleto para que esa clase media que lo puede pagar, nomás vean las contradicciones, vuelva a los cines. Entonces, la liberan, la sacan al boleto de la canasta básica, suben los precios, liberan los precios con la idea de que la gente bien, y vean el tamaño de comillas que estoy poniendo, vuelva a los cines, cuando el cine no estaba generando ni la cantidad ni la calidad de películas para, ya dejen la clase media, ¿no? Que desde ahí se han cogido terriblemente hasta la fecha. La clase popular pudiera ir al cine, no había películas. Es la última vez que te interrumpo. No, perdón. no, por favor, que no, para nada, al contrario. No, a mí también me prende, a mí también me prende. Pero sí, este proceso del que hablas ahorita, o sea, hay que entender que en ese momento, ¿no? El país entero, pero sobre todo la industria cinematográfica, no estaba dividida y se estaba debatiendo entre la continuidad de este estatismo que se había intentado mantener, como decíamos, con la fundación del IMCINE en el 83, la nueva Cineteca Nacional a partir o sea, la de después de la quemazón, ¿no? A partir del 82, el CCC, o sea, el Estado intentaba, por un lado, mantener entre su injerencia y su participación, ¿no? En muchas cosas, áreas de la producción cinematográfica, excepto en la económica. Por ejemplo, hay que pensar que la clasificación de las películas, o sea, la posibilidad de que una película se exhibiera o no y con qué clasificación, eso se mantuvo hasta 1997 en manos de la Secretaría de Gobernación.
de O gobernación. sea, todavía el gobierno estaba dispuesto a seguir manteniendo una mano adentro de la producción cinematográfica, pero mientras en la parte económica de esa misma producción se liberara, así como gallinas al aire libre, ¿no? A las leyes del mercado para ver qué es lo que es, para ver lo que pasaba, cultivando, como dices, esta ilusión de modernidad, de la igualdad de circunstancias, ¿no? Y en eso jugaba un papel bien importante una especie de embajador cinematográfico que era Jack Palance, el presidente de la Motion Picture Association of America, que es básicamente algo así como un cónsul de Washington y Hollywood, es encargada de que la distribución de películas gringas en el exterior tenga preferencia en los mercados, ¿no? Y es Ajá. algo que había empezado desde la Segunda Guerra Mundial, es algo que había empezado con el Plan Marshall en Europa, no era para nada algo ni exclusivo de México ni reciente, ¿no? Entonces, dentro de los términos de este tratado, una de las muchas pues, manitas de puerco, ¿no? Para que el tratado se firmara como si fueran tres partes equitativas, lo cual no era cierto, era que ni las películas mexicanas tuvieran, entre comillas, restricción para estrenarse en Estados Unidos, ni las películas estadounidenses tuvieran ninguna restricción para estrenarse en México. No, la letra chiquita del asunto es que en ese momento Estados Unidos producía como 400 películas al año y México producía como 13, 15 películas Ajá. al año, la inmensa mayoría de las cuales nunca se iba a estrenar en Estados Unidos, ¿no? Mientras en Estados Unidos, digamos, aquí estábamos produciendo La risa en vacaciones 9 y en el mismo año se estaba produciendo del otro lado Jurassic Park y La lista de Schindler, ¿no? Entonces, esa igualdad de circunstancias era no nada más discursiva, sino perversa al estar planteada desde este momento. Porque existía una ley en el país a través de la cual se garantizaba cierto número de pantallas para las películas mexicanas. Es decir, dentro de México sí había una ley que, como existe en Francia a la fecha, o sea, tampoco nos estamos inventando nada y esto no es la invasión de los comunistas. Es una ley que debe tener los países, desde mi punto de vista, muy bien estructurada para decir, ok, tenemos, como ahora, estoy hablando de números de México contemporáneo, ¿qué fueron? 160 películas el año pasado producidas, ok, tenemos en consecuencia el 30% de las pantallas en México, ahí vamos a acomodarlas. Esa ley se tiró para que México, a través de Salinas de Gortari, el presidente en turno, pudiera colgarse la corbata de ya firmé el Tratado de Libre Comercio, ya somos todos ricos, ya somos todos clase media, como si eso fuera el movimiento de varita. Como dices, fue un traslado muy, muy perverso de lo que teníamos a todo lo que perdimos, concretado todo en el 94. Esto no pasó en un año. Veníamos hasta arrastrando todo este proceso por lo menos 10 años antes, pero se concreta en el 94, Sergio. Y fíjate, tengo aquí el dato a la mano, ¿no? En voz de Fernando Pérez Gavilán, que había estado, era alguien muy activo en la cuestión pues de algo llamado proteccionismo, pero digamos de los mecanismos de regulación, ¿no? De la exhibición. Fernando Pérez Gavilán había participado de la Fundación Cinematográfica Marte en los años 60, 70, por ejemplo, y la ley del 92, la de 1992, o sea, 2 años anterior al TLC, eh, incluía el 25% de porcentaje de exhibición de películas mexicanas antes del tratado, ¿no? Y en los Es decir, años, de 100 pantallas, 25 eran para el cine mexicano. esa, Esa era la propuesta. exactamente, y sí es cierto que ese 25%, pues una buena parte lo ocupaba el chanfle 3, ¿no? O sea, sí, Claro. películas de televicine que no tenían ningún tipo de valor cinematográfico, pero ese 25% en el 94, al año siguiente se redujo al 20%, luego en el 96 al 15%, en el 97 al 10% y finalmente desapareció la cuota Ajá. de exhibición por pantalla. Después se trató de, de Recuperar. recuperar, de reactivar por ahí, junto con otros mecanismos como el famoso peso en pantalla del sexenio de Vicente Fox, ¿no? De que por cada peso que entrara, por cada boleto, un peso se destinara a la reinversión
en la Por producción. cada boleto de cualquier película. De cualquier película. Esa era la idea. Por cada boleto de cualquier película, $1 iba al cine mexicano, lo cual tampoco ocurrió. Tampoco ocurrió, y bueno, si ocurrió, no funcionó como tal, ¿no? Se prestó ahí pues a chanchullos, a cosas que realmente, películas que se producían pero no se estrenaban, dinero que se jineteaba de una película a otra, películas que frente al IMCINE se registraban con un presupuesto mayor de lo que habían costado, pero una parte de ese presupuesto pues, se perdía por ahí, ¿no? Quién sabe que algo pasaba por ahí, o películas que nada más cubrían un circuito de festivales, de 2, 3 festivales por ahí, y después desaparecían de la faz de la tierra y que nunca recuperaban la inversión. Entonces, no, pues no, nunca funcionó, ¿no? Ahora, fíjate, yo creo que la cuota en pantalla tampoco era ninguna panacea, o sea, No. tampoco tampoco había mecanismos alrededor de esa legislación que aseguraran que eso iba a formar públicos, ¿no? Que eso iba simplemente porque una cuarta parte de las películas ahí estaban a disposición, pues muchos exhibidores lo que hacían era sí estrenar la película mexicana, pero la ponían el martes a las 11 de la mañana, ¿no? Sigue ocurriendo. ¿Qué sigue ocurriendo? ¿Qué sigue ocurriendo? O la ponían compartiendo sala con otra película de un estudio norteamericano, pero la mexicana la pasaban a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, había muchas como lagunas legales por las cuales se podía evadir, creo, esta legislación. El Y lo asunto, hicieron, y sí. lo hicieron, exactamente. Entonces, creo que todos estos mecanismos se les llame proteccionistas o complementarios o como de soporte a la industria cinematográfica, siempre han estado destinados a buscar el beneficio de productores, eh, pero pocas veces se ha pensado en el beneficio que tiene para la audiencia, el crecimiento del cine mexicano. Entonces, a lo largo de los años, pues hemos llegado a este cuello de botella en el cual se pueden producir 160, 170 películas en un año, se estrenan 40, 50, y de esas 40, 50, hablo de distribución comercial, no de esas 40, 50, únicamente, no sé, 10, a lo mucho, rebasan los 100,000 espectadores, por ejemplo, ¿no? Si el buen Edgar Apanco escucha esto, seguramente nos puede dar así Que nos corrija, pero pelos y señales. parece que los números cuadran. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon justo de Cine Garage. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues bueno, ustedes llegan www.patreon.com/cinegarage y tienen la opción para suscribirse a ese perfil en 3 niveles distintos que tenemos para que participen. ¿A qué me refiero con los niveles? Ustedes hacen un donativo pequeño que les agradeceremos enormemente hasta el final de los tiempos, con el cual se convierten en el apoyo central para la producción de este podcast y para el proyecto Cine Garage. Y dependiendo del nivel que ustedes elijan, tienen acceso a contenido exclusivo para ustedes, que van desde críticas a los estrenos, tanto en cine como en streaming, hasta cobertura de festivales de cine nacionales e internacionales, pasando por entrevistas, descuentos a nuestros talleres, acceso al Cine Club Cine Garage y, por supuesto, toda la actualidad de la cartelera y anuncios y actualizaciones de lo que va a venir después a esa misma cartelera. En esta ocasión, mil gracias a David Monarte, Charriani Kisai Ort, Shark Michael, Jesús Magaña, Mónica Martínez, Alejandro Acosta, Ariel R., Rodrigo Solé, Diego y Manol, Ernesto Pérez. Ellos y ellas ya son parte del perfil Patreon de Cine Garage. Ustedes también pueden serlo. Gracias por su apoyo y disfruten el contenido exclusivo que tenemos para ustedes en www.patreon.com/cinegarage. Se suscriben y tienen acceso todo el mes a todo el contenido que generamos para ustedes. Ahí nos esperamos. www.patreon.com/cinegarage. Repítenos, Sergio, en la disminución en el porcentaje de pantallas del 92 hacia el 97, que es cuando desaparece, Sí. para yo contrarrestar con el número de películas que producía México en ese momento, para que vean el tamaño de crisis al que alcanzamos
en el 94, porque sí, por un lado, ¿no? Uno diría, es que todo opera desde el poder de maneras muy perversas, como bien dijiste. Cualquiera diría, claro, es que si no hay películas, ¿para qué les damos el 30%? Exacto. Pues sí, amigo, pero no puede haber películas si tú quitas el apoyo al cine mexicano de un día para otro y lo dejas a la buena de Dios, nada más tratando de terminar las películas que ya habías empezado. O sea, el hecho de quitarle el apoyo al cine mexicano también era una jugada para justificar la disminución de pantallas, la protección al cine mexicano que demandó Canadá y Estados Unidos, a pesar de que ellos iban a quedarse con el 100% de su presencia en pantallas, ¿no? Que iban después a propiciar, como una de las demandas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, repítenos la disminución en porcentaje de pantallas para México. En la Ley Federal de Cinematografía del 92 se estipulaba el 25%. Pues, Cuando entró el TLC en el 94 se mantuvo ese 25%, pero al año siguiente, o sea, el 95, disminuyó al 20%, luego al año siguiente, en el 96, el 15%, luego en el 97, al año siguiente al 10%, o sea, 5% menos cada año, hasta que finalmente desapareció. O sea, ya para el año 99-2000 ya no existía ese mecanismo. Ahora, fíjense el tamaño de bache en el que se mete la producción de películas en el cine mexicano. En 1994 se produjeron 54 largometrajes, que ya es poco, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. ya es un número muy bajo. Pero estos largos, ojo, las películas no se hacen de un día para otro, aunque de repente los influencers lo Ni piensan. las Es malas. decir, sí, ni las malas. Es decir, podemos tener un periodo de producción de 2 años antes al 94. Esos 54 largos producidos en el 94 tienen un periodo previo, entonces es antes de esta famosa crisis. Si marcamos al 94 como la bisagra de la crisis, es muy significativo que de 54 largos en el 94 pasemos a 14 en el 95. Y en el 96, ese 14 sube un poquito a 16, pero el bache ya lo habíamos tocado, o sea, ya habíamos llegado a 14 películas al año, es decir, poquito más de una al mes, poquito Producidas, más de no producidas, estrenadas. ya estrenadas no, producidas. Entonces, fíjense, vean cómo estos mecanismos operaban desde afuera para ahorcar a una industria que todavía no estaba volteando hacia la época de oro del cine mexicano y que estaban ignorando además su primera gran crisis, que es justo la del 53 al 70, en donde Echeverría mete las manos a través del banco cinematográfico para bien y para mal. No hubo un levantón ahí que ayudó mucho, pero era, era una lavada de cara. ¿Por dónde seguiríamos, mi estimado Sergio, en este análisis, en este volteón que estamos teniendo al fatídico 1994? Creo que las salas de exhibición siempre han sido como un símbolo, ¿no? En el cual podemos ver reflejado todo este proceso. Muchas veces para justificar este tipo de decisiones durante estos años, se anteponía el hecho de que 50 años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, eso había funcionado, ¿no? Y que durante los años 40 y durante los años 50 el cine mexicano había aprendido como a nadar solito, ¿no? Bueno, Flotando sin ayuda de ningún requisito gubernamental. Esto no era del todo cierto. Esto no era del todo cierto. También el banco cinematográfico muchas décadas atrás había funcionado como un mecanismo de protección y aparte el panorama mundial era completamente diferente en ese momento, ¿no? Durante la administración de Roosevelt, sí es cierto que el cine mexicano aprendió a nadar por sí mismo, ¿no? Sin flotadores. sí, Eh, pero no estaba lleno los demás carriles, ¿no? exactamente, exactamente. Y además hay una serie de factores ahí, identitaria, cultural, de nacionalismo, ¿no? Veníamos del cardenismo, o sea, había como un caldo cultural ahí que explicaba que en ese momento surgieran aparentemente de la nada, ¿no? Estudios como Películas Nacionales, como Estudios Rodríguez Hermanos, como Clasa, etcétera, y que aparentemente sin ninguna participación estatal estos estudios crearan públicos, ¿no? Aparentemente también de la nada. Esto era imposible de replicar, y lo sabían, y la gente que estaba al frente en las instituciones y estos mecanismos
y también quienes se oponían a estos mecanismos, Víctor Flores Olea, Víctor Ugalde, Rafael Tovar y de Teresa, Sergio Orjovich, desde los cooperativistas cinematográficos, ¿no? Toda esta gente sabía eso, pero era más vendible, era más fácil de vender el discurso de que si eso había funcionado en 1940-45, iba a volver a funcionar como por arte de magia, simplemente tratando de otra vez aligerar los mecanismos, ¿no? de proteccionismo. La cosa es que en 1994 decías proteccionismo y eso sonaba como que estabas tratando de levantar Mosfilm, ¿no? El estudio soviético. Sí, como si quisieras poner otra vez el muro y decir, ahora vamos a ser comunista al cine, porque estábamos muy cerca de ese rompimiento, como para redondear la contextualización. Todo el mundo estaba tan enamorado de las políticas neoliberales, bueno, todo el mundo de los de allá. La verdad, y este es un premio que me voy a colgar yo a mí mismo, yo nunca les he creído una sola palabra. Pero cuando tú decías, es que debe haber protección del Estado hacia el cine, te volteaban a ver como si trajeras la hoz y el martillo tatuada como Peso Pluma, sus tatuajes en la cara. O sea, esa era la idea, ¿no? Que te volteaban a ver como que entonces tú quieres ir al pasado, no quieres voltear hacia el futuro. Y cualquier idea relacionada con eso era vista así, como un retroceso. Sí. Y como decías al inicio, Canadá, dentro de estas mismas negociaciones, antepuso la cláusula de las industrias audiovisuales como industrias estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país, el que sea, declara a una industria privada o pública, la que sea, como industria estratégica, eso significa que hay cierta excepcionalidad en el producto de esa industria, sea los metales, el petróleo, las vacunas, el maíz nativo, lo que sea, y que tiene como cierto freno de mano para que no esté abandonada así nada más a la ley de la oferta y la demanda, como si fueran cualquier cosa, ¿no? Llantas para coche. Al cine nunca le pasó esto. Ya en los años 80, en los años 90, en los 70 había pasado. En los 70 había pasado, ¿no? El cine se convirtió en una industria estratégica y se crearon mecanismos muy, muy fuertes, como Conacine, Conacite 1, Conacite 2, de distribución, la Cineteca Nacional en el 74, que permitían como crear otra vez un andamiaje en el cual las películas mexicanas podían producirse y estrenarse y distribuirse en suficiente, pues de forma digna, ¿no? Digamos. 20, 30 años después, en el 94, ya nadie se atreve a hablar de industrias estratégicas en el contexto del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque una industria estratégica impide como ponerle como frenos de mano, ¿no? A la supuesta modernización de estos tratados. Entonces, de esta manera, una película, cuando se produce, incluso si se ha producido con participación estatal, ya cuando existe la película como tal, digamos una película del 94, El Callejón de los Milagros, ¿no? O Hasta Morir, de Fernando Sariñán. Una vez que existe ya la película, está para ser puesta en los anaqueles en la misma lógica que un galcito, ¿no? O una botella de Coca-Cola, o un lo que sea, ¿no? Un producto industrial. Entonces, ahí se empiezan a generar estos cuellos de botella. Empezar a anteponer mecanismos para producir películas que después son dejadas a la deriva y que no encuentran pantallas en las cuales estrenarse. Las salas de cine también entran dentro de la misma lógica y lo que había sido un proteccionismo excesivo de Kotzal, de la compañía operadora de teatros, que la manejaban tan mal que le decían la Cosa Nostra, ¿no? Sí. Esta especie como de monopolio entre público y privado, era Pues como ni tan especie, era un monopolio de exhibición. Era un monopolio, no era como la caja chica de mucha gente. Y estas salas se rematan, así como si fueran terrenos baldíos o edificios abandonados, no dentro del mismo paquete que Inevisión, el Canal 22, el Canal 7, etcétera. Los Estudios América. Los Estudios América, exactamente, los Estudios América,
Muchas de Déjame dar una sí, pequeña anécdota de los Estudios América, porque ahora el tema está ahí. Pues igual que Imevisión fue rematado con desventajas, ¿no? El señor Salinas Pliego adquiere Imevisión y los Estudios América por contactos, ¿no? Sabiendo más o menos lo que iban a ofertar los demás, él ofrece un peso más y se los lleva, pesos que creo que no alcanzó a pagar, pues todavía no sabiendo alcanza a que pagar, ¿eh? creo que no alcanza a pagarlo. O sea, es eso de que yo soy un magnate. A ver, los magnates no deberían tener deudas. Ese es otro tema. El asunto es, en especial los trabajadores de los Estudios América, querían comprar su propia fuente de trabajo. Es decir, querían unirse, juntar la lana y decir, ahí está la lana, nos quedamos con los estudios y seguimos. Fíjense qué bonito habría sido. Como Y cooperativistas. como cooperativistas. Y qué padre sería tener cooperativas trabajando en los Estudios América siendo sus propios jefes, ¿no? Pues no, se le dan ventajas al señor Salinas Pliego, él compra sin haber pagado los Estudios América y lo convierte en estudios de televisión, ya luego hace lo que quiera con la compra, pero lo compró bajo ventaja, ¿no? Lo compró con arreglos debajo de la mesa. Ese es lo que yo hasta la fecha le sigo llamando el desmantelamiento del cine mexicano. Habiendo vías para haberlo impulsado, como decir, demos preferencia a estas cooperativas para que los estudios se mantengan, Ajá. ¿no? Vamos a rescatar parte de lo que deshicimos de los estudios Churubusco. En lugar de hacer eso, simplemente se remató, se dio al, comillas, mejor postor, comillas, porque ni era mejor ni fue postor, ¿no? El señor Salinas, y ahí se quedan con eso, ¿no? Yo ya reduje mi carga burocrática, que eran las cuentas que el Estado tenía que rendir ante el Tratado de Libre Comercio, yo ya Exacto. reduje mi carga burocrática, ya cumplí mi tarea, ¿no? Entonces no había un interés real en reactivar ni en impulsar a la industria cinematográfica mexicana. De hecho, esa es la explicación de que varias de estas salas eh, se hayan convertido en tiendas Electra o Salinas y Uh -huh. Rocha, porque entraban Sí, dentro muchos del... cines se hicieron tiendas. Sí, digo, algunos otros estacionamientos, a uno que otro lo salvó el porno, ¿no? Como el Savoy y el Teresa. Pero bueno, los que fueron adquiridos dentro de este mismo paquete con Imevisión, los canales 7 y 13, etcétera, eh, por las empresas de Salinas Pliego, fueron reconvertidos, ¿no? Sin atender su excepcionalidad como recintos culturales protegidos, que es algo Uh -huh. que podría y debería haber pasado en muchos casos, incluso considerando su valor arquitectónico, como en el caso del cine ópera, ¿no? De la colonia Exacto. San Rafael, y otros por su mera posición como industrias culturales, no considerando el derecho a la cultura, el derecho a la accesibilidad de la cultura, pero el país entero estaba muy metido en toda la fiebre de la supuesta modernización. El mundo entero, o sea, el país sí, ¿no? Pero era una cuestión mundial también, ¿no? Sí, 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 sí. Todos estos mecanismos, pues, estaban presentando en el discurso, en el informe presidencial, el hecho de que se estaban generando o destinando presupuesto. No, quién sabe si estaba generando cultura, pero estaba destinando presupuesto a la cultura. El CNA, la Escuela de Danza y de Teatro, que todavía siguen ahí, el FONCA, ¿no? Esa coladera infinita de recursos que después llegan a la mano de alguien y luego no se convierten en absolutamente nada, ¿no? Se Uh convierten -huh. ahí en un trapeador expuesto en una galería de arte ahí y con una cubeta de pintura ahí embarrada y en eso termina los mecanismos de apoyo como el FONCA, ¿no? O en un poemario del cual se editan 10 copias y dos las del regalo de la mamá, ¿no? Del autor, y ya, ahí terminan los recursos. Algo parecido pasa con estos mecanismos en los cuales puedes presentar en los informes presidenciales o gubernamentales o municipales, ¿no? Que destinas tanto dinero a la creación o a la producción cinematográfica y Uh -huh. después no existe como mecanismos de regreso, ¿no? De esa inversión, ¿no? De a cuántos espectadores llega cada película, eh, mecanismos de reinversión, ¿no? Para que cada película a la cual se le destinaron recursos, por el paso del tiempo se pueda como fiscalizar, hay un beneficio fiscal para que entonces se reinvierten esos recursos y entonces un productor después pueda hacer 2 películas y luego pueda hacer 3 películas
y entonces los mecanismos de apoyo a la producción se conviertan en trampolines, ¿no? En trampolines en los cuales puedes empezar una carrera como productor de cine y después ya nadas tú solo, ¿no? Y ya empieza a producir, se convierte en una industria autosuficiente. Pero eso nunca pasó. Entonces, estos mecanismos de protección se convirtieron en una especie como de muletas eternas, ¿no? En donde era muchísimo más fácil estar absorbiendo recursos y recursos, tal que había gente que ya iba haciendo su sexta, séptima película y seguía haciéndola con puro dinero del Estado, ¿no? Pero esa industria no llegó a ser autosuficiente porque no había del otro lado mecanismos que aseguraran que esas películas llegaran al público. Sí, claro, el error no está en promover desde el Estado la producción cinematográfica, sino en que no hay un complemento real. Una vez que esa promoción cinematográfica está hecha, no hay un complemento real en el llamado libre mercado. ¿Por qué? Porque el libre mercado no debería contemplar industrias como la cinematográfica, ¿no? O sea, ese fue el gran engaño, decir, ustedes hagan películas y van a ver cómo solitas se encuentran su sala. No, no ha pasado, no pasa en ninguna parte del mundo, señoras y señores. Hollywood es la excepción que confirma la regla, pero creo, y corrígeme, Sergio, no pasa en ninguna parte del mundo. Y mira, una gran trampa es pensar que el cine estadounidense, el cine de Hollywood y también el estadounidense que no es de Hollywood, eh, como que es la industria liberalizada, la industria del libre mercado por excelencia, ¿no? La industria estadounidense es la más proteccionista del mundo para con su cine, ¿no? Es de verdad una estafa maestra, es así, el que de puertas afuera se venda como lo contrario, ¿no? Como un mecanismo de libertad absoluta. Si existe una industria proteccionista en todo el ecosistema cinematográfico, es la estadounidense. Solamente que es proteccionista no en Estados Unidos, sino en el resto de mercados del mundo. No es Claro. proteccionista de cualquier otro mercado. Eh, la forma en la que cambió el ecosistema de salas de exhibición, creo también fue fundamental en esto, ¿no? Si antes tenías estas salas que funcionaban bien o funcionaban mal, después del 94, esta misma lógica del libre mercado reduce a la exhibición cinematográfica únicamente a las pantallas que siguen la lógica del mall, la lógica del centro comercial, ¿no? Entonces Que es donde estamos ahora, es ¿no? donde estamos ahora, que es donde estamos ahora en este duopolio de multiplexes y el ecosistema de exhibición está reducido a eso. Y en este mecanismo muy rápido asfixió a los otros componentes del ecosistema de exhibición, como eran los cines de barrio, como los cines de permanencia voluntaria, como los cines de programas dobles, como los cines de una sola pantalla y como los cines, digamos, en las periferias, ¿no? Los que no estaban inscritos a cadenas comerciales. Ajá. Entonces, este ecosistema funcionaba mal, sí es cierto, pero era definitivamente más diverso del que tenemos ahora. Y sí, tú lo sabes súper bien, en cualquier ciudad relativamente grande en la que te pares hoy en día, en Madrid, en Nueva York, en París, en Berlín, en Londres, este ecosistema sigue existiendo. Sí, O sea, sí, sí, existe sí. el multiplex y existe el cine de una sola sala que está en la otra punta de la ciudad y que tiene autonomía en su programación, ¿no? Y son cines que al ser diversos, atienden las necesidades de públicos diversos también. Claro. Y el documental tiene su propia, digamos, su propio porcentaje de este sistema de exhibición. Las películas de autor, las películas experimentales, las películas de animación, cines especializados, por ejemplo, cines que atienden a un público muy específico. Y creo que eso fue, si bien no existía en la forma más deseable antes del 94. Estaba la raíz que pudo haber dado frutos y que acabaron cortando, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿No? Y Dónde estamos ahora, Sergio? A 30 años del 94, porque hay una paradoja que luego platiqué con Jorge Negrete en un podcast sobre, sí, esta enorme crisis del cine mexicano en los 90, pero la gran cantidad de películas en cuestión de calidad, la lista es muy corta, que nos dieron. O sea, los 90 sí es un choque contra un muro gigantesco,
que sin embargo acabó entregando, pues tú ya mencionaste alguna, ¿no? Películas del tamaño del Callejón de los Milagros, ¿no? Que le dio la vuelta al mundo después de haber ganado el Ariel, la mejor película, mejor director y mejor actriz para Margarita Sanz, la dirige Jorge Fons. En esa misma bisagra, Ripstein estrena La Reina de la Noche, Sí. Retes estrena Bienvenido Welcome, Snyder estrena Dos Crímenes, El Jardín del Edén de Mariano Vara, que ahora dirige el cine, se estrena en esos años. Alberto Isaac, o sea, toda la nueva vieja camada de ese cine de transición de los 80, Isaac estrena Mujeres Insumisas. Es decir, sí, a nivel de calidad tocamos fondo muy gacho, pero también surgieron películas bien interesantes en medio de esta crisis, que es una crisis posterior a la que describe Alejandro Pelayo. Esa generación de la crisis es otra, ¿no? Sí. No me voy a meter ahí está el libro, se lo recomiendo mucho. ¿Dónde estamos ahora a 30 años, Sergio? Se ha caminado para adelante, se ha caminado para los lados. ¿Qué ha cambiado de esta enorme grieta en la que cayó el cine mexicano, simbolizada, representada y ejecutada en 1994? Creo que lamentablemente el cine incluye en todos los sexenios posteriores, todas las administraciones posteriores, incluyendo la presente. Este programa se graba en 2024, estamos 2024. incluyendo el sexenio presente. Exactamente. Sigue sin ser revalorizado como industria estratégica. Sigue sin reinsertarse dentro de este discurso que ahora en estos años recientes ha sido muy potente, ¿no? Del rescate de las soberanías, de la soberanía alimentaria, de la energética, lo cual a mí me parece fantástico, ¿no? Que se vuelva a poner sobre la mesa el tema de la autosuficiencia en nuestras industrias, pero por alguna razón yo sí llevo casi 6 años tratando de entender por qué las industrias culturales siguen afuera de esta discusión, ¿no? Como si no fueran industria también, como si no fueran potenciales fuentes de empleo, como si no fueran una economía de retorno, ¿no? Como si deja eso, y como si la propia cultura no tuviera peso. Exacto. Parte de la justificación, que además tienen toda la razón del mundo, de Canadá en haber declarado a la industria cinematográfica como estratégica es: genera identidad, genera cultura. Es decir, nos muestra ante el mundo y nos representa a nosotros mismos frente a nosotros mismos. Yo no entiendo por qué en México esa idea no se ha ejecutado nunca, porque así que digas, uy, el cine de la época de oro representaba lo que era México, tampoco, o sea, no, México no son charros. Exactamente. Se los digo desde ahora y no lo va a hacer nunca. Parte de esto tendrá que ver con que de varias décadas para acá, incluso antes del 94, de muchas décadas para acá, esta división que existe de la producción cinematográfica como si fueran dos industrias contrapuestas, una que busca la rentabilidad y una que busca hacer un cine de calidad, pero como si esos dos círculos así de diagrama de Venn, como si nunca se tocaran, ¿no? Como si una cosa excluyera a la otra necesariamente. Incluso dentro de del mismo gremio, y lo que incluye a la Academia Mexicana de Cine, el IMCINE, los diversos fideicomisos, los propios gremios, actoral, directores, todo, ha enraizado mucho esta noción de que el cine de calidad, ¿no? Entre comillas, Entre comillas, se dice el cine festivalero, el cine de autor, el cine, como cada quien lo entienda, de alguna forma tiene que mantenerse aparte de las lógicas del cine rentable o del cine industrial, como si no se pudieran construir puentes entre una cosa y otra. Sí hay también una cuestión como de raíz muy, muy neoliberal en esto que acabas de describir, ¿no? De que las industrias culturales, como llevan el apellido culturales, se mantienen ahí como una especie de sagrario, ¿no? Que no se debe tocar, y entonces pues no las vamos a proteger del todo, pero tampoco las vamos a incluir en los programas
pues de reactivación de la soberanía, ¿no? Como sí pasa con el petróleo, por ejemplo. El petróleo es un emblema, así, el emblema, ¿no? De la soberanía. Vaya, si el cine, si las industrias culturales se pensaran dentro de esta misma lógica, creo que se encontrarían muy fácil mecanismos que reactivaran la producción, formaran nuevas audiencias, diversificaran el ecosistema de exhibición y entonces empezaran a volverse, si no millonarias, al menos rentables, ¿no? Y que, Claro. que tuvieran un lugar más destacado dentro de esta nueva ola de moda, ¿no? De la soberanía. ¿Por qué no pasa esto? Pues no sé. No sé, a veces se ve a la cultura como una especie de amenaza, ¿no? Como que el Estado tiene que ir por otra parte Sí. y la cultura por acá. Pero yo soy muy crítico con eso, la verdad, yo soy muy No, crítico. yo también. Lo que quiero saber es si tienes esperanza en lo que pueda ocurrir después, porque yo creo que parte de ese miedo de los gobiernos, prácticamente todos los que ha tenido este país, digo, no por no incluir al actual, o sea, el sexenio actual también tiene mucho de culpa. Yo diría, bueno, después de Lázaro Cárdenas, como que ven a la cultura así como dices, como pues ahí, no la toques, ¿no? Porque igual los echan una pedrada, entonces di que los apoyas, pero no los apoyes del todo, mete la mano, pero tampoco seas tan dictador cuando han hecho las dos cosas. Yo creo que se deben mucho, y ahora que he estado revisando muchísimos documentales históricos, a que nos ha gobernado gente muy vieja, muy mayor, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, acaban viendo justo a las industrias culturales como algo que no entienden, no, que está ahí, pero pues a mí no me ayuda en nada a decir que Guillermo del Toro ganó un Oscar a la hora de dar mi informe de gobierno. No me dicen, o sea, a mí como gobernante de este país, lo digo por una brecha generacional que se vuelve mental tremenda que hemos tenido con los gobernantes. Hemos tenido todos los sexenios, incluyendo el de ahora. Creo que nos hace verla como algo que ahí está, ¿no? Que solito, que pues no le entiendo, ¿de qué sirve promover la cultura? Creo que sí, y no estoy hablando de edad necesariamente, creo que si a nivel de concepción del mundo tuviésemos gobernantes más jóvenes en su pensar, creo que ahí la cultura va a encontrar en algún momento, quiero creer, el espacio que le hemos negado todo este tiempo. Y que es una paradoja así brutal, el hecho de que el último jefe de Estado en México que haya intentado un acercamiento abierto con los intelectuales haya sido Salinas de Gortari, ¿no? Es una paradoja así brutal a mí, no termina de entrarme en la cabeza, porque fue un acercamiento en busca de legitimación, ¿no? De su Claro. gobierno. No estoy justificando para nada No, semejante animal. replicó lo que hizo Echeverría. Exactamente, Vean cómo sí me interesa, cuando en realidad no le interesa en lo absoluto. exactamente, y derivó en estos mecanismos, ¿no? Por un lado, el FONCA, el CNA, el fortalecimiento del IMCINE, la nueva Cineteca Nacional, todo esto, los fideicomisos, y por el otro lado, el abandono del producto cultural ya existente a las lógicas del mercado, ¿no? Entonces, Ajá. y bueno, a la generación de órganos ideológicos, ¿no? Nexos, Vuelta, Letras Libres, etcétera, pero que no se traducían para nada en una autosuficiencia. Creo que en el fondo eso es lo que siempre ha temido el Estado al meter las manos en la cultura como tal, ¿no? Que el niño crezca y se le salga del corral, ¿no? Que esta autosuficiencia se convierta en el adolescente que se te va de la casa cuando yo le di todo, ¿no? Para que Sí, creciera. no eh, sería nada sin mí. Exactamente, no sería nada sin mí. Y entonces hay siempre como esta bipolaridad, ¿no? Del Estado por mantener a la industria, a las industrias culturales como con respirador artificial, pero cuidando de que no se vuelvan tan autosuficientes que se le volteen. Creo que por ahí va. Y yo, de lo que decías de la esperanza, y es que soy muy pesimista siempre para No, todo. yo por eso te eché el gallo a ti, porque yo soy el más pesimista de los Sí, pesimistas. sí, Dije, sí, sí. si Sergio tiene esperanza, pues ya cerramos felizmente el podcast, pero veo que no va a pasar. O sea, pero sí, o sea, creo que voluntad sí hay. O sea, creo que se han
con todo lo malo que ahorita aparentemente dijimos de la situación actual, ¿no? Creo que se han hecho cosas, creo que se han Sí, hecho en los últimos 5 años, ¿no? Creo que hay mecanismos con mucha voluntad para arreglar un poquito la ecuación y favorecer la distribución y la exhibición por canales no necesariamente tradicionales, ¿no? Como eh, el canal Nuestro Cine, el fortalecimiento de otros mecanismos de exhibición como las redes cineclubes comunitarios, ¿no? Procine, las plazas públicas usadas como pantallas, cositas así, ¿no? Esto no, digo, cositas no por menospreciarlas, ¿no? Sino que no, son, porque el problema es mucho más el grande, problema es ¿no? mucho más Son, grande, son pasos, son pasos pequeños todavía, porque el problema es gigantesco. exactamente. Entonces, yo creo, yo mismo hace unos 10 años te habría dicho, sí, hay que expropiar los Cinépolis, ¿no? Y vamos a regresar al modelo estatista de salas. No, definitivamente hoy ya no creo eso. Creo que hay que, o sea, la solución no sería atacar, ¿no? Los tótems, ¿no? De exhibición que existen hoy, las cadenas, bueno, Germán Larrea sí, pero por muchas otras razones, Sí, no, pero Germán Larrea merece que le quitemos todo, no nomás los cines. Exactamente, ¿no? Germán Larrea se merece el destino de Mussolini, no el de Cozza. La gente que nos escuche en España, googleen Germán Larrea para que vean el tamaño de tlacuache que tenemos metido aquí en el país. Exactamente. Entonces, no, ya no creo que la solución sea esa, ¿no? El quemarlo todo y levantar lo otro de la nada, sobre todo No, porque en el 94 eso fue lo que pasó y miren dónde terminamos, ¿no? Pero creo que sí hay hoy en día, de entrada hay públicos más activos hoy en día. Creo que hay sí, audiencias mucho sí, más activas con lo que ven, con el cine que consumen y también con voces más diversas que tienen como más agencia y más poder de acción para poder dar réplica, ¿no? Con capacidad claro. de réplica para la industria cinematográfica. Antes no, antes el cine que pasaba en el cine no había ninguna capacidad de réplica de las audiencias, ¿no? Y hoy en día creo que sí, creo que los públicos juegan una parte más activa y creo que esas mismas audiencias pueden tomar en sus manos el mecanismo de esta transformación. No lo digo en referencia a la 4T, sino a la transformación que requiere el Estamos hablando cine, de cine, no, estamos hablando de cine, sí. exacto, para poder mejorar un poquito el panorama. Pero creo que eso va a venir de las audiencias, ¿no? Especialmente viendo, y yo creo también en el poder de las audiencias, lo he dicho muchas veces, el trabajo que hago en Cine Garage, empezando por el de la crítica, está enfocado a empoderar a las audiencias, ¿no? Esa es la finalidad que yo tengo a través de este proyecto. Quiero empoderar o hacerle ver a las audiencias que tienen ese poder. Pero si eso lo juntamos con el hecho de que también tenemos una industria cinematográfica a nivel de integrantes, ¿no? De la gente que está haciendo cine también más diversa, creo que ahí podemos empezar a ver un punto de ebullición que nos beneficie en un futuro. Yo lo siento mucho, lo siento lejano, pero en un futuro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí está esa revisión del 94. Hay mucha bibliografía, hay muchos escritos, hay muchos reportajes. La gente que esté interesada, adelante. Todos los Patreons que estén interesados en profundizar en cuestión temática, bibliográfica, nos escribimos ahí en el perfil Patreon, ahí les contesto, ahí les pego una pequeña bibliografía. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Sergio Huidobro? De esto último que acabas de decir, yo recomendaría el libro de Isis Saavedra Luna, que sigue siendo digamos, bibliografía básica para entender este periodo. Se llama Entre la ficción y la realidad, fin de la industria cinematográfica mexicana 1989-1994. O sea, justo este periodo. Entre la ficción y la realidad de Isis Saavedra Luna lo edita la UAM sin N, la UAM. Sí, la Entonces, eso, Universidad si alguien le quiere Autónoma entrar. Metropolitana. Si alguien Muy le quiere bien. entrar, Danos tus redes sociales, Sergio. estoy en Twitter, Todavía. Sergio Huidobro, sí, sí, bueno, en X, 3X, como se llama Nadie ahorita. le dice X, Ah, nadie le no, yo dice X. tampoco, no, pero yo sigo diciendo Tribilín y la Guerra de las Galaxias, entonces yo le voy a decir Twitter siempre. Pero bueno, ahí, sea como se llame, el changarro del Mosc, ahí estoy como @Sergio Huidobro, ahí Buenacho. estoy, Pues ahí muchísimas gracias, Sergio, a ti, por un podcast más, Cine Garage. A ver si armamos un curso, ¿no? Entre los dos sobre este periodo y ver. Ya hicimos uno, ¿te acuerdas? Cuando sí, dimos el curso del cine de ficheras, tuvimos que explicar justo la caída de la época de oro
todo ese bache creativo, las acciones de Echeverría, cómo el cine de ficheras encontró el caldo de cultivo ideal para florecer, y ahí lo voy a dejar, rescatar a la industria mexicana, que ahí también corrió el peligro de desaparecer. Y lo del 94 fue peor porque fue un desmantelamiento de Estado. Brutal. Lo cual es gravísimo, es un atentado de quien gobierna directamente hacia el derecho a la cultura de sus gobernados. Eso es gravísimo a niveles éticos, es otro tema, pero creo que podríamos reentender al 94 a través de un pequeño curso. Que yo también creo, y que ojo, lo que acabamos de describir, porque a ti te escucha gente de todo el continente, es completamente análogo a lo que está pasando en Argentina en este momento. Lo que está pasando con la industria cinematográfica de Argentina, justo mientras grabamos este podcast, es completamente análogo a lo que pasamos en México en 1994. Entonces, hace 30 años, o sea que échenle ganas. Échenle ganas, sí. Exacto. Porque va 30 años atrás, chavos. Exactamente. No. Esperemos que no, pero pues sí. O sea, no es algo que haya quedado en la historia, ¿no? Sino que esas mismas fauces siguen todavía abiertas, y ese mismo pensamiento absolutamente neoliberal, todavía más salvaje hoy en día, sigue ahí. Sigue ahí y vienen por todos nosotros. Sergio Huidobro, mil gracias. Nos veremos pronto, ¿te parece? Seguro. Y sí, le entro al curso que dice, sí, claro que sí. Ahí lo anunciaremos. Vientos. Ahí lo anunciaremos. Gracias, Sergio. Gracias, adiós a todos, todas. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.